Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos estudiando un poco la teoría de las decisiones y vamos a revisar lo que es el criterio minimax y el árbol de decisiones. Los objetivos de esta sesión son dos. El primero de ellos, explicar e interpretar la pérdida de oportunidad, o en otras palabras, el criterio minimax. Luego, organizar los posibles resultados mediante un árbol de decisiones y además interpretar el resultado. Vamos entonces a estudiar en qué consiste el criterio minimax. Este criterio, también conocido como criterio de arrepentimiento, simplemente consiste en construir una nueva tabla, la que podemos llamar matriz de arrepentimiento, en la que se presente el perjuicio neto por cada combinación de decisión y estado de la naturaleza. Entonces, a diferencia de los criterios estudiados anteriormente, el criterio maximin y el criterio maximax, en este caso, aparte de solamente comparar las diferentes retribuciones que tengamos en la tabla de pagos, es necesario construir una tabla adicional. En este caso es la que se llama matriz de arrepentimiento. Y en este video pues vamos a ver cómo construir esta matriz de arrepentimiento, en la cual pues la tabla o matriz de arrepentimiento que llamamos se obtiene simplemente restando el valor de utilidad máxima de cada estado de la naturaleza menos el respectivo valor en la matriz de pagos. Entonces, a diferencia de los criterios anteriores en los cuales teníamos que observar cada una de las opciones que había y a partir de ellas seleccionar los valores máximos o valores mínimos, en este caso, en cambio, no vamos a tomar en cuenta para la construcción de la matriz de arrepentimiento las opciones que tengamos, sino los estados de la naturaleza. Lo vamos a ilustrar por medio del siguiente ejemplo. Vamos a considerar que en un negocio a futuro se presentan dos escenarios, un escenario fuerte, un escenario débil, y frente a él se pueden tomar tres tipos de decisiones que son agresiva, básica y cautelosa. Entonces, ahí en la tabla de pagos tenemos las decisiones o las diferentes opciones acerca de la inversión que se puede hacer, una inversión agresiva, básica o cautelosa. Esas son simplemente opciones que se tienen. Ahora, frente a eso también se tienen los estados de la naturaleza, que como hemos dicho en un video anterior, estos son de naturaleza incontrolable para la persona que está ejecutando la decisión. Entonces, no tenemos como la certeza de decir si en un dado caso vamos a tener un escenario fuerte o un escenario débil. Es decir, si vamos a tener la certeza de obtener muchas ganancias o pocas ganancias, incluso pérdidas en un escenario débil. Entonces, ahí tenemos la tabla de pagos. Ahora, como decía en la diapositiva anterior, para formular o para crear una nueva tabla que es la matriz de arrepentimiento, en este caso nos vamos a fijar en los estados de la naturaleza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer estado de la naturaleza, que en este caso es fuerte, y de esta columna que tiene a este estado de la naturaleza, identificamos al mayor de los valores. En este caso podemos observar que es el número 30. Entonces ahí tenemos el mayor valor, la mayor retribución para el estado de la naturaleza fuerte. Entonces pasamos a la parte de la construcción de la matriz de arrepentimiento, en la cual pues vamos a usar la misma estructura de la tabla, solamente que ahora lo que vamos a colocar en esta tabla son las diferencias entre ese valor máximo que hemos identificado y cada uno de los valores que tenemos en la columna.
Por ejemplo, para el primer resultado sería ese valor máximo 30, le restamos 30. Entonces tenemos 30 menos 30 que equivale a 0. Entonces acá estamos completando los valores en la matriz de arrepentimiento. Luego, siempre tomando en cuenta ese valor mayor, vamos a restar el segundo valor que tenemos en la columna, o sea 20. Entonces decimos 30 menos 20 y eso da 10. Ahí colocamos entonces ese resultado. Luego, el siguiente valor se obtiene restando el máximo valor o la máxima retribución que tenemos, 30 menos 5, y eso nos da 25. Entonces, de esa manera completamos la primera columna, es decir, la que corresponde al estado de la naturaleza fuerte. Entonces, en donde, reiterando, lo que hicimos era identificar el máximo valor, en este caso 30, luego restarle los correspondientes pagos o retribuciones en esa misma columna. Entonces acá tenemos estos valores. Ahora vamos a considerar el estado de la naturaleza débil. Entonces vamos ahora a esta columna y también pues vamos a identificar el máximo valor que hay en esa columna. Podemos observar que es el número 15. Entonces ahí tenemos el número 15. Para completar los datos en la correspondiente matriz de arrepentimiento, vamos a efectuar un proceso similar al que hicimos en la columna anterior. Ahora vamos a restar ese máximo valor menos las cantidades que tenemos en la columna que corresponde al estado de la naturaleza débil. Entonces el primer resultado lo obtenemos restando 15 menos 8. Y vemos que esa combinación de signos que hay, 15 menos 8, nos convierte de hecho esa operación en una suma, de manera que el primer resultado es 23. Y continuamos. Para el siguiente valor, la operación sería 15 menos 7 y eso nos da 8. Y en el último resultado, que sería la resta, 15 menos 15, que equivale a 0. Entonces, de esa manera completamos la segunda columna, la que corresponde al estado de la naturaleza débil en la tabla. Reiterando, lo que hicimos fue identificar el máximo valor en esa columna, luego efectuar la resta de ese valor menos los tres valores que tenemos en esa columna de estado de la naturaleza débil, y pues por acá tenemos los resultados. Entonces, eso que hemos construido hasta el momento es lo que se conoce como matriz de arrepentimiento. Ahora, para el proceso de toma de decisión con respecto a esta matriz de arrepentimiento, lo que vamos a hacer ahora es observar en cada renglón de esta matriz de arrepentimiento o tabla de perjuicios cuáles son los mayores valores. Ahora sí, nos vamos a ir identificándolos por renglón. Podemos observar que en el renglón que corresponde a la decisión o a la opción de inversión agresiva, el máximo valor que tenemos es 23. Mientras que en el renglón que corresponde a la opción de una inversión básica, tenemos como valor máximo en esa fila al número 10. Y si por otro lado consideramos la decisión de una inversión cautelosa, en esa fila el valor máximo que tenemos es 25. Entonces, estos son los valores que nos van a permitir tomar una decisión acerca de una mejor inversión con respecto a este criterio Minimax. Vamos a obtener por separado esos perjuicios máximos para cada una de las opciones que tenemos. Pues ahí hemos seleccionado previamente que para las diferentes decisiones, agresiva, básica o cautelosa, los perjuicios máximos, que eran los que enmarcamos ahí arriba en los cuadritos de colores, son esos que acá pues resumimos en la tabla. Para una inversión agresiva tenemos un perjuicio máximo de 23, para una inversión básica un perjuicio máximo de 10, para una inversión cautelosa un perjuicio máximo de 25.
Ahora, lo que vamos a hacer según este criterio que se llama Minimax, aquí pues básicamente ya tenemos los perjuicios máximos. Ahora, de esos perjuicios máximos, vamos a identificar cuál es el menor y por eso precisamente se llama criterio Minimax. Vamos a observar el menor de los máximos perjuicios. En este caso podemos observar que el menor de esos perjuicios máximos es el número 10. Entonces ahí lo estamos señalando, lo estamos marcando. Este va a ser el valor que nos permite tomar una decisión. Lo estamos señalando ahí entonces como el menor de los perjuicios máximos. En otras palabras, el mínimo de los perjuicios máximos. Por eso el criterio se llama Minimax. Entonces, una vez hemos identificado ese valor, ya tenemos como criterio para tomar una decisión al respecto de esas inversiones. De acuerdo al criterio Minimax, debe elegirse la opción que minimiza los perjuicios máximos. En este caso podemos observar que el número 10 que hemos seleccionado antes como el menor de los perjuicios máximos corresponde a la elección de una inversión básica. Entonces, básicamente, la decisión para este caso sería hacer una inversión básica, considerando pues los diferentes escenarios que ahí tenemos, los diferentes estados de la naturaleza, fuerte o débil. Entonces, como reiteramos, de acuerdo a los datos que hemos ido observando, la decisión correcta o la decisión óptima en este caso, según el criterio Minimax, sería hacer una inversión básica. Ahora, junto con esto de los tres criterios de decisión que hemos trabajado, tenemos también lo que se llama árboles de decisión, los cuales pues nos ayudan para facilitar la comprensión de problemas que están relacionados con la toma de decisiones y los cálculos respectivos. Entonces esa es la función de los árboles de decisión. Para ello pues nos vamos a remontar un poco a la probabilidad básica, a los estudios que se hacen con respecto a las técnicas de conteo, los famosos diagramas de árbol. Básicamente ese es el mismo contexto que tenemos cuando trabajamos con árboles de decisión. Ahora, en el caso de un árbol de decisión, este está formado por ramas que unen lo que son nodos de decisión. Estos pues indican que se toma una decisión. Y tenemos también nodos de probabilidad. Entonces, esto nos indica la ocurrencia de un evento aleatorio, es decir, de un evento que nosotros no podemos predecir con toda la certeza. Entonces, lo que tenemos es, relacionando esto con lo que hemos venido observando en las tablas de pagos, es que nodos de decisión corresponden básicamente a las opciones que tenemos cuando vamos a ejecutar una decisión. Ahora, los nodos de probabilidad, como se relacionan con la ocurrencia de un evento aleatorio, básicamente se relacionan con aquellos eventos que no podemos prever con exactitud. Es decir, tenemos incertidumbre al momento de considerar esos resultados. Entonces, básicamente los nodos de probabilidad se corresponden con lo que hemos llamado en la tabla de pagos estados de la naturaleza, que son situaciones impredecibles e incontrolables. Luego, los nodos de decisión los vamos a representar por medio de rectángulos, mientras que los nodos de probabilidad los vamos a representar por medio de círculos. Entonces, en base a estas consideraciones que hemos hecho sobre los árboles de decisión, vamos a observar el siguiente ejemplo, para el cual pues vamos a tomar en cuenta la tabla de pagos que hemos visto anteriormente sobre la realización del concierto. Entonces, teníamos esa tabla de pagos en la que las diferentes opciones eran llevar a cabo o no llevar a cabo el concierto, considerando los estados de la naturaleza, que en este caso eran que llueve o no llueve.
Entonces ahí teníamos las retribuciones que se podían obtener de acuerdo a la combinación de cada una de esas decisiones con los correspondientes estados de la naturaleza. Para esta tabla de pagos, el, el, el árbol que tenemos ahí, el diagrama de árbol que ahí tenemos, el árbol de decisiones, se estructura pues de esta manera. Lo que nosotros estamos haciendo es decidiendo sobre la realización o no de este concierto. Entonces, la primera ramificación que tenemos es la que corresponde a las diferentes decisiones que podemos tomar. En este caso son llevar a cabo o no llevar a cabo el concierto. Ahora, este primer nodo, como es un nodo que corresponde a una decisión, entonces acá utilizamos un rectángulo en este nodo. Es decir, el nodo básicamente, acá pues de este nodo partimos con dos ramificaciones que corresponden a las decisiones que se pueden tomar. Ahora nos vamos leyendo cada una de las ramificaciones que tenemos y para la decisión que consiste en llevar a cabo el concierto, pueden ocurrir dos estados de la naturaleza. Puede ser que llueva o que no llueva. Entonces, estos como son nodos de probabilidad, porque están relacionados con eventos aleatorios, es decir, que no tenemos certeza de si ocurren o no ocurren, que es el hecho de que llueva o no llueva. Entonces, este nodo de probabilidad se representa con este círculo. Es decir, acá indicamos que puede ocurrir que llueva o que no llueva. Y luego, al final del diagrama de árbol, lo que tenemos representado son las diferentes retribuciones. Ahora, por otro lado, la otra decisión que consiste en no llevar a cabo el concierto, que parte pues básicamente de este rectángulo por ser un nodo de decisión, tiene de igual manera estos estados de la naturaleza y que el nodo correspondiente en este caso es un círculo porque es un nodo de probabilidad. Es decir, a continuación la ramificación que se viene corresponde a un evento aleatorio, es decir, que no podemos prever con certeza que si llueve o no llueve. Y de nuevo, al final pues tenemos las diferentes retribuciones relacionadas con la decisión y el estado de la naturaleza. En otras palabras, entonces lo que tenemos es extrayendo la información a partir de la tabla de pagos. Si se lleva a cabo y no llueve, entonces se pierden $20,000. Entonces, leyendo las ramificaciones que ahí tenemos en el árbol, esa decisión la tenemos ilustrada ahí en el diagrama de árbol de esta manera. Nuestra decisión es llevar a cabo el concierto. Si llueve, es un nodo de probabilidad, entonces perdemos $20,000. Luego, si en cambio se lleva a cabo el concierto tal y como hemos visto, entonces no decisión llevar a cabo el concierto. Estado de la naturaleza no llueve y en este caso se ganan $50,000. Luego, para la siguiente situación es no llevar a cabo el concierto, en cuyo caso, si se considera que llueve, entonces se pierden $5,000. Y si el concierto no se realiza y no llueve, entonces, como podemos observar en la tabla de pagos y al mismo tiempo en el árbol de decisiones, se pierden $10,000. Entonces, básicamente esto es el árbol de decisiones. Está directamente vinculado con una tabla de pagos. Entonces, siempre estamos considerando las tres situaciones. Por un lado, las decisiones que se pueden tomar o las diferentes opciones, luego los estados de la naturaleza y las retribuciones que se obtendrían al cruzar las opciones con los estados de la naturaleza. Entonces, de nuevo, estamos ilustrando los tres elementos que están involucrados en una toma de decisiones: las opciones, los estados de la naturaleza y las retribuciones.